al despertar, al despertar. Muchísimas gracias, María Cristina. Estamos aquí en el segmento deportivo y esta mañana nos acompaña una historia del automovilismo. El señor Fausto Sá, él es máster en administración deportiva y vamos a conocerle un poco de su trayectoria y de cómo así se hizo piloto. Bienvenido, don Fausto. Conozcamos un poquito quién es Fausto Sá. Gracias, Galo. Bueno, soy un aficionado, diríamos, de toda la vida al automovilismo. Es una herencia que tengo yo por el apellido. Soy sobrino de Juanito Sá, un histórico del automovilismo ecuatoriano. Pero al ser hijo de ambateño, también tengo por mis venas corría sangre de automovilista por todo lado. En la época de Luis Loco Larrea, pues muy amigo de mi padre en la juventud. Pues todos conocen a Loco Larrea. Yo era muy niño todavía cuando mi padre me llevaba a las llegadas de la Vuelta a la República, sobre todo a las que venían a Quito. Y ahí tengo hermosos recuerdos con ese histórico corredor sentado en el auto de él en una llegada de una de las etapas de la Vuelta a la República, moneando el volante del carro del Loco. Y creo que ahí fue cuando realmente me pichó el bichito de los autos, del sonido de un auto de carreras, y de la gran afición que también tuvo mi padre, sin haber sido automovilista o practicado, pero a él también le encantaba el automovilismo. Así que por ahí creo que empezó mi afición al automovilismo. Entonces podríamos decir que Fausto Sá es piloto de nacimiento. Se puede decir que sí, porque también me acuerdo que me armé mi primer coche de madera con mi hermano Carlos, y teníamos la afición de darnos vueltas, una la empujaba yo, otras me empujaba él, y hacíamos circuitos en el patio de mi casa, de la casa de mis padres, y veíamos quién hacía menos tiempo. Y eso éramos cuando éramos muy niños. Realmente puede decir que soy un piloto y un aficionado al automovilismo desde que nací prácticamente. ¿Qué logros ha conseguido usted en su larga trayectoria como piloto? Bueno, yo podría decir que soy de los que inició el automovilismo deportivo haciendo lo que en todos los países se hacía ya en esa época, pero aquí empezó un poco tarde el kartismo en el país. Cuando ya habían campeonatos inclusive mundiales de karting en los años 60, aquí era desconocido el kartismo. Se dio gracias a una afición y a un go-kart que trajo también un histórico del automovilismo, Pascal Michelet, del cual luego realmente fui un buen amigo también. Y en el año 72 él trajo un go-kart desde Colombia, y me acuerdo que con Guillermo Ortega se paseaban por la calle Amazonas. Yo pasaba por ahí con un amigo mío, Eduardo Aguilar, un viejo amigo que también él estuvo después en la Fórmula 3, inclusive fue campeón de la Fórmula 3 con Ivan Capelli en Europa, y fue compañero mío y muy amigo en el colegio. Paseábamos por la avenida Amazonas y vemos un carro chiquito que se paseaba ida y vuelta por la Amazonas, más o menos desde el Eloy Alfaro hasta el CCI. ¿Y quién era? Era Pascal Michelet con Guillermo Ortega, que andaba en este aparato. Entonces, un domingo, entramos al CCI y vemos que estaban dando vueltas dentro del parqueadero del CCI. Yo estaba con otro amigo costarricense que había sido ya campeón de Costa Rica de karting. Coincidencialmente nos visitó en esa época acá con Eduardo Aguilar, y me acerco donde Pascal y le digo que ver si podía practicar este amigo costarricense que era campeón de karting y que si querían verle conducir a él. Entonces Pascal me dijo, claro, no hay ningún problema. Lo que no sabía es lo que conversé con el chico porque el parqueadero del CCI era como una L. Entonces le dije, cuando tú te das un par de vueltas, te bajas a la vuelta para que no nos vean y me subo yo para ver de qué se trata esto. Entonces él se dio un par de vueltas, bien mandado, se quedó en la parte, diríamos, en donde no nos veían, se bajó, me subió, me empujó y yo me empecé a dar las vueltas. Cuando se percató el Pascal, que ya no era la persona que había probado, pero yo ya me di un par de vueltas, paró y nos bajó. Entonces, pero lógicamente se admiró primero de la destreza del chico y después que el otro que se subió también lo hizo más o menos. Y creo que ahí vino mi afición al karting. Debe haberle hecho bien, que no se dieron cuenta. Es que ahí dije yo, cuando me entrevistaron, me acuerdo en ese tiempo, dije, me subí robándome el go-kart del Pascal y no me volví a bajar durante 20 años de un go-kart. ¿Cómo hacían ustedes
cuando no había todavía el cartódromo Dos Hemisferios? ¿Cómo hacían? ¿Cómo entrenaban? ¿Qué facilidades había o era complicado? Era muy complicado por cuanto los primeros go-karts que se traían normalmente vinieron de Colombia unos, pero ahí hay que resaltar el trabajo de Juan Sá Sevilla. Juanito Sá, que ya estaba dejando el automovilismo porque ya había sufrido un accidente grave que tuvo él en Yabarcocha y perdió la movilidad de un brazo. Juanito ahí se dedicó a traer go-karts y trajo los primeros 10 go-karts, que me acuerdo eran Chita Margay desde los Estados Unidos con motor Maculos. Y entre esos 10 go-karts nosotros nos apuntamos, por parentesco también, a uno. Con mi hermano dijimos, compremos un hito, mi papá nos dijo encantado. Nosotros tendríamos más o menos 18 años, 16 años, mi hermano Carlos. Y pudimos tener ya el primer go-kart, gracias a que Juanito también nos dio facilidades de pago. Era difícil primero la traída de repuestos, por cuanto, sobre todo lo que es llantas y accesorios, habían muy pocos. Yo me acuerdo que no corrí un par de carreras por la falta de una cadena, imagínate. Y después no corríamos porque no habían llantas. Poco a poco, esto estoy hablando del año 73, 1973. Así que poco a poco se fue ya institucionalizando un poco y por ahí a Neta se le ocurrió en el año 75 hacer el primer campeonato nacional. El primer campeonato nacional fue, lógicamente, corríamos en las calles, se corrió en Quito, se corrió en Tulcán, me acuerdo, se corrió en La Tacunga, corrimos en Ambato, se hizo una carrera en Riobamba, imagínate, todo en calles, en las calles. Y la última carrera que fue en Quito por la Carolina, en la cual hasta ese momento estaba punteando yo el campeonato, con Jimmy Ballesteros, me acuerdo, un histórico también del automovilismo, porque mucha gente del automovilismo se pasó a correr karting. Y los que empezamos desde cero en el automovilismo, que empezamos haciendo karting y no automovilismo, pues lógicamente que éramos un poco los guaguas, porque el resto eran mayores que nosotros, ¿no? En la última carrera se me dañó, me acuerdo, un piñón, perdí el campeonato por un daño desperfecto mecánico, quedé vicecampeón nacional, y diríamos que ahí fue el inicio en el año 75 del kartismo ya oficial con reglamentos que lo tomó ANETA. En ese tiempo todavía no había la federación y ANETA es el que nos regía en el automovilismo. Fausto Sá es uno de los mentalizadores del cartódromo Dos Hemisferios. ¿De dónde nace la idea o cómo nació esta idea? Bueno, en el 1976 se funda el Quito Karting Club. Esto fue 10 socios que logramos hacer el Quito Karting Club en la presidencia justamente con Juanito Sá. Y luego pues vino Darío Ávila, también hay que reconocer el trabajo de Darío, que con Vicente Bracho se hizo una maqueta y se presentó al Consejo Provincial de Pichincha en el año 1978, para que por favor nos puedan ceder un terreno por las cercanías de Quito. Patricio Romero Barberis, que era el prefecto en ese tiempo, nos dijo, vayan a conocer, ahí en la mitad del mundo, más o menos antes del monumento, hay un sector que es nuestro, que es del Consejo Provincial, y si les sirve nos avisan, para ver qué se puede hacer. Entonces, fuimos la directiva en ese tiempo, presidía Darío Ávila ya, y con Vicente Bracho, que era un arquitecto que corría karting también, pues nos encantó el lugar, se elevaron unos planos, se hizo una maqueta muy bien hecha con el trazado del cartódromo y le presentamos a Patricio Romero. Él poco conocía del deporte porque realmente teníamos pocos años que hacíamos este deporte, no se practicaba a excepción de Quito y Guayaquil, nada más. Le encantó la idea porque él enseguida vio que podía haber sido inclusive un elemento para el turismo, para traer turismo en un lugar tan histórico y tan importante como la mitad del mundo. Y es así como en más o menos de un año y pico nos concedió ya el terreno en un comodato de 25 años y empezó la construcción y el trazado del cartódromo. El cartódromo se inauguró en 1980 y le pusimos como nombre Patricio Romero Barberis Dos Hemisferios. Pasemos a otro tema, ahora sí vamos al tema de los autos clásicos. Se viene la segunda válida de autos clásicos en Santo Domingo. Cuéntenos usted su experiencia, ¿qué opina de este tipo de evento? Bueno, el nombre lo dice todo. Yo creo que nos fue pasando los años. Yo tuve la oportunidad de competir varias veces, más que en el Ecuador, fuera del Ecuador. Tuve la oportunidad de representar al país en un campeonato panamericano
karting en ese tiempo, pero también ya empezamos a hacer nuestros primeros pininos en automovilismo. Y ante una invitación de Pedro Villota corrimos el campeonato bolivariano de automovilismo. Y con Pedro somos los últimos campeones bolivarianos, porque después no se volvió a hacer el campeonato bolivariano. Se corrió en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, ¿no? ¿Dónde alzó la copa? En Perú, corrimos las 6 horas, quedamos segundos en nuestra categoría, y con los puntos que cogimos en las otras competencias, pues ganamos en las 6 horas que se hicieron en Yaguarcocha. En Perú quedamos segundos, y fuimos los pilotos con más puntaje y quedamos campeones bolivarianos. Y de ahí se puede decir que empezó la afición al automovilismo. Te estoy hablando esto en el año 82, si no me equivoco. Después tuvimos la oportunidad de regresar a Lima a correr unas 6 horas también en un Fiat Trivelato. En ese tiempo pues era un ex auto de un excelente amigo y corredor, y que enseñó aquí a muchísima gente, con la presencia de Marcelo Redín. A él le consta todo lo que todos aprendimos quizá del profesor Fuensalida, que todos le decíamos del profe. Y yo tuvimos la oportunidad con mi hermano de comprar el auto de él, y corrimos 2 campeonatos de APAE, corrimos en Lima, también nos fue bastante bien, parece que quedamos también segundos en la categoría, y de ahí pues hicimos algunas carreras más. Lógicamente que por falta de medios económicos no pudimos quizá tener una trayectoria muy dilatada en el automovilismo, porque hacer automovilismo en nuestro país siempre ha sido difícil, siempre ha sido bastante costoso. Y tiempo, en ese tiempo yo estudiaba también, dependía de mis padres, tendría mis 22, 23 años, cursaba la universidad, y lógicamente que los padres, primero los estudios antes que cualquier otra cosa. Y lógicamente que nos dedicamos a los estudios para adquirir nuestras profesiones, y dejamos un poco el automovilismo. Pero ahí se dio algo muy importante que hubiera quizá cambiado nuestra vida como deportistas, o quizás llegar a un automovilismo más profesional. Tuvimos la oportunidad, ante una invitación y un auspicio que nos hizo en ese tiempo la Coca-Cola, que nos auspiciaba en el karting, para ir a hacer un curso en Paul Ricard, en Francia. Me acuerdo que el dueño de la Coca-Cola, el señor Correa, nos dijo: vayan a hacer ese curso. Pero yo estaba justamente por graduarme, y mi hermano Carlos, que es menor, ahí estaba cursando el colegio todavía, y no nos dieron permiso mis padres. Si no se gradúan y si no acaban, no tienen chance. Y desaprovechamos esa invitación que nos hizo pues la gerencia de Coca-Cola para ir a seguir un curso en Paul Ricard de automovilismo. Nunca me arrepentí, pero sí siempre me quedó esa duda de decir qué hubiera sido de nosotros si en ese tiempo, tan jóvenes, íbamos de Europa a hacer lo que nos gustaba y hacer un automovilismo de verdad. Quedó truncado, después no se volvió a presentar esa oportunidad. Pero bueno, hicimos un automovilismo a nuestras medidas, nuestras circunstancias económicas sobre todo. Y con la pregunta tuya en cuanto a los autos clásicos, bueno, con el tiempo y los años que han ido pasando, lógicamente ya más tranquilos, más estables, inclusive económicamente, hemos podido hacer ya una etapa un poquito más completa. Y la idea de este año es completar el campeonato de autos clásicos, que está muy bien manejado y dirigido por Marcelo Redín. Yo creo que es también un histórico de nuestro automovilismo. Marcelito, pues ahora dedicado a la dirigencia, está organizando muy bien este campeonato. Esperamos que se puedan hacer todas las competencias que están programadas, y ya con la edad que inclusive ya que vivimos ahora, pues ya podemos decir que somos clásicos históricos y estamos corriendo en una categoría clásica histórica también. Sabemos que está punteando en esta modalidad de autos clásicos. Creo que estoy por ahí, creo que estamos en los primeros lugares, se ha hecho solo la primera competencia, esperemos ver cómo nos va en las siguientes. Y te digo que ya a esta edad, más importante que títulos o lo que sea, es seguir con lo que te gusta, hacer ya de una forma un poquito más tranquila, sin ninguna obligación de demostrar absolutamente nada, poder hacer el deporte que te gusta, que siempre te gustó y que siempre quisiste practicarlo, y de una forma, diríamos, más tranquila, ¿no? Buscando hacer el automovilismo pues ya como un hobby totalmente, ¿no es cierto? Y si por ahí se puede pues terminar en un buen lugar, qué bueno.
lo importante de esto es poder demostrar a los jóvenes que hay un automovilismo que viene desde hace años, con autos que son realmente, pues, que eran los autos de punta en mi tiempo, con el que yo tuve la oportunidad de competir, como te indiqué, inclusive en las 6 horas peruanas, es un Fiat muy parecidas las condiciones con las que competimos en ese tiempo. Así que para mí es un honor, un orgullo poder, a mi edad, poder seguir practicando este deporte. Bueno, hagamos una invitación a los pilotos que todavía no están participando en los autos clásicos para que se unan y sigan dando realce a este deporte. Bueno, en primer lugar, a todos los pilotos de mi época, que tuve el honor de competir, Alfonso Darquea, tengo un montón de gente que competíamos en ese tiempo, lógicamente en categorías distintas, y que todavía tienen, diríamos, madera para poder seguirlo haciendo en esta categoría, y que tienen los autos, eso es lo importante. Hay muchos autos, inclusive históricos, que dieron mucho palmarés al automovilismo nuestro, que están guardados, que los tienen ahí en sus garages, y qué lindo sería para la afición y para el público que vuelvan a ver estos autos. Son autos que en su época, pues, eran, diríamos, mecánicamente unos prodigios de la mecánica de ese entonces, y que siguen siendo muy rápidos, siguen siendo autos que compitiendo ahora en cualquier categoría se defienden muy bien. Lógicamente que la invitación vendría al hecho de que no tiene por qué, con el paso del tiempo y con la edad, morir esta afición. Si se sienten en condiciones de estar en un auto todavía de carreras, que lo hagan a medida de sus circunstancias. Hay muchos pilotos que ya no tienen por qué demostrar nada, ya nos han demostrado todo en el automovilismo, pero que hay mucha gente que nunca les vio correr quizá, que quisiera volver a ver esos autos, que quisiera volver a ver a esos pilotos, haciendo lo que buenamente se pueda. Como te dije, sin tratar de demostrar nada, pero sí que tenemos afición y que ese gusto es el que debemos seguir transmitiendo a las nuevas generaciones. Que hay gente muy valiosa en nuestro automovilismo que dejó el nombre muy en alto de nuestro país, inclusive fuera de las fronteras, y que teniendo los autos, por una u otra razón, no lo están, no están practicando ahorita el deporte. Entonces, la invitación, en primer lugar, sería a esos pilotos, a esas viejas glorias, que vuelvan a enfundarse el casco, que vengan y ayuden, diríamos, a sacar adelante esa categoría. Y a los nuevos chicos también, que hay autos que todavía están circulando, que con preparaciones, diríamos, no muy costosas, se les puede poner en pista, porque la categoría, la idea es que no sea una guerra de chequeras, sino con autos medianamente preparados, que cumplan con su labor, diríamos, que siendo históricos, todavía con ciertas modificaciones, se los pueda poner en la pista y que sean un atractivo para la categoría. Bueno, para despedirnos, vamos a hacer la invitación, hagamos la invitación para que este sábado 24 y domingo 25 de junio hagan y acudan a este evento en Santo Domingo. Bueno, es una carrera que viene programándose desde hace algún tiempo. La afición a Santo Domingo, sobre todo por los tigrillos, que los que están organizando un club histórico también, tiene mucho mérito el de que ellos pues vuelvan a querer organizar y sobre todo una carrera de estas características. Así que hay que apoyar. Estamos nosotros con mi hermano Carlos listos y dispuestos a colaborar y estar presentes con nuestros 2 autos en la carrera del 24 y 25 de junio. Sé que hay muchas facilidades, la dirigencia nacional y los tigrillos se están moviendo mucho para dar algunos beneficios a los pilotos, como es rebajas en hoteles, también sin costo llevar 2 niñeras me parece que son con 16 autos, ¿sí? Con 8 autos en cada niñera, que es una gran facilidad. Entonces yo creo que todo está listo como para que el evento de este fin de semana del 24 y 25 de junio sea todo un éxito. Además, es una competencia que se va a realizar en un circuito semipermanente y eso trae mucha afición también, porque es cómo se realizaba el automovilismo en esa época, cuando no había autódromos, cuando corríamos en las calles, cuando la afición veía de cerca el paso de los autos. Lógicamente que con las debidas precauciones esperamos que sea todo un éxito esta competencia. Ahí está, amigos televidentes, la invitación está hecha este sábado 24 y domingo 25 de junio, todos a Santo Domingo. Ahí está, por los 54 años de cantonización de esta
sector de nuestro país. Con esta buena novedad nosotros nos despedimos sin antes agradecer su fiel sintonía. Hasta pronto. Al despertar, al despertar.